Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios nos permite en esta mañana fría, deliciosa, en Pitalito del miércoles 19 de febrero del 2025, celebrar la vida, celebrar la radio, celebrar el Día del Periodista, con don Alberto Renzaliscano, decano del periodismo y la comunicación en la zona sur del territorio nacional. Don Alberto, qué grato tenerlo aquí. Bienvenido, un abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido, don Alberto? Don Alejandro, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los cibernautas que hasta ahora están con nosotros y a usted especialmente por tener esta iniciativa tan importante de crear un canal que permita la difusión de diferentes situaciones que se registran en la región. Muy amable. No, señora, usted muy gentil por sacar tiempo para compartir con nosotros y con nuestros seguidores. Don Alberto, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 9 de febrero, Día del Periodista. ¿Cómo la pasó? ¿Qué hizo este año? ¿Dónde estaba? El Día del Periodista, el 9 de febrero, estaba en Neiva, en unas actividades muy particulares, menos de periodistas, ni recibiendo saludos, ni nada de estas cosas, estaba en otras cosas. Y el 13 de febrero, el Día de la Radio, pues haciendo las tareitas cotidianas, nada más. Sí, me contó usted ayer que estuvimos conversando que está en la radio, que está madrugando, que está con el equipo de nuestro amigo en común, Alexander Plaza, en la mesa de trabajo de la 107 Digital. ¿Cómo va ese proceso? Qué grato que usted, con tantos años, con tanta experiencia, con su trayectoria, aún madrugue a contar noticias. Pues son 50 años de madrugada, don Alejandro, 50 años madrugando. Antes madrugaba mucho más, eran las 3 de la madrugada para ir a encender la emisora y luego poner el famoso disco de sintonía para iniciar el programa. Pues ahora estoy levantándome a las 5 de la mañana, ya llevo 2 años en este ejercicio aquí con don Alexander Plaza Gutiérrez en la 107 Digital, a título de colaborador nada más. Sí, nos encanta la radio, es un medio fascinante. Mire que han llegado las alternativas de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero seguimos, digo seguimos porque creo que compartimos el mismo gusto, apasionados con la radio, don Alberto. Así es, don Alejandro. Intenté apartarme un poco de este ejercicio, pero me di cuenta que me iba a enfermar, entonces resolví retomar la actividad, porque este es como un vicio sano, don Alejandro. Cuando ya uno deja de producir lo necesario, la plática, entonces se dedica a hacer el famoso hobby que se llama la afición por alguna cosa, y eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué razones cree usted que la radio, entre comillas, usted lo llama como un vicio? Se vuelve como los políticos, tienen que estar ahí permanentemente en el escenario, como le pasa al expresidente Uribe. Mucha gente dice, bueno, ¿y este señor por qué sigue ahí? Es que él necesita estar en la opinión pública, igual nos pasa a nosotros. Pues es que esto es, he oído una promoción de hace muchos años, no sé quién la ideó, que se llama una pasión. Este oficio es una pasión, hay que tener uno la vocación, el interés necesario para no aburrirse, y entonces cuando es una pasión, entonces esto se toma con seriedad, se toma con mucha armonía también y con un compromiso extraordinario. Hay que estar allí. Y eso es lo que me está sucediendo desde hace mucho tiempo. Me decía usted que 50 años. Don Alberto inició también en Radio Sur de Pitalito. Yo inicié en Radio Sur de Pitalito, sí, gracias al Señor. Ahí inicié mi oficio de locutor de relojero, que se llamaba locutor relojero, dando la hora, de pronto anunciando un disco, y me clavaban 8 horas al día. Eso así de sencillo. Así duré como unos 5 o 6 años mientras estuve en otros roles de la emisora.
bueno, ahí va uno cumpliendo las tareas, va aprendiendo, porque no soy de escuela como la mayoría de profesionales hoy que van a la universidad, hacen la escuela y vienen y la ponen en práctica. Yo no tuve esa fortuna. Aprendí con los que me enseñaron en la época, que también eran como yo inicié. Muchos habían aprendido igual, pero unos sabios. Recuerdo maestros como Medardo Castro, Antonio Palomares Cabrera, fue uno de mis mecenas en esa época, tal vez, no sé si usted lo conoció. No, señor. Don Jorge Chaparro, y Sí, gente señor. que había con quien aprender. Eso en cuanto al tema de la locución. Pero ya llega, me abría otro campo del trabajo, y entonces hubo otras personas que me enseñaron. Sí, yo lo cuento en las salas, cuando me invitan a charlar, y en los foros, cuando hablamos de periodismo, que transcurría por allá el año quizá de 1988, cuando el médico Manuel Castro Tovar, ya fallecido, me ofreció por primera vez la posibilidad de ejercer el periodismo en momento regional en Radio Sur de Pitalito 1280. Y yo corrí a Preferencial Estéreo, usted era el director de Noticias 7 AM en Radio Preferencial Estéreo, y le dije, don No, Alberto, no, no, le hago la corrección. En radio preferencial no tuvimos 7 AM, tuvimos noticiero preferencial del Huila, que entre a las otras 7, cosas para informar. No, no, a las no, 7, no, a las 7, sí, era 7 y 1 de la tarde, eran y dos una. franjas que hacíamos en el día, pero se llamaba Noticiero Preferencial de Huila, que entre otras fue la primera licencia para un noticiero en bloque en Colombia, que me la concedieron a mí para una emisora en FM, porque antes, por esa época, las noticias estaban permitidas 30 segundos, máximo 1 minuto cada hora. Entonces, nosotros acumulamos 18 horas que trabajaba la emisora al día, la acumulamos en minutos, y ese tiempo nos lo dieron luego en bloque. 30 minutos por la mañana, no, era 60 minutos por la mañana y 30 minutos en la tarde. Sí, Preferencial Noticiero Estéreo fue preferencial del Huila. No, pioneros, noticiero preferencial del Huila. Fue noticiero preferencial del Huila. que Sí, salió a nombre mío la licencia, esa la tengo todavía, la conservo, salió a nombre mío, y la conservo por cuestiones de mantener los recuerdos nada más. eso es histórico, eso es histórico. Eso es historia de la radio en Había que, Pitalito. sí, había que, para ser director de un noticiero y obtener licencia, había que pagar una fianza con una aseguradora costosísima. Eso era un tremendo desafío. Y entonces, porque uno adquiría una responsabilidad frente a la audiencia. A la opinión Entonces, si uno pública. de pronto, sí, y entonces si uno de pronto cometía un hierro en el noticiero, pues lo demandaban primero judicialmente y luego a pagar daños si había que hacerlo. Entonces, para eso era la fianza. Sí, Por señor. fortuna nunca tuve, en lo que llevo de este oficio, nunca tuve un problema que me puedan endilgar por hacer las cosas mal. Sí. 7 AM era en Radio Sur. Noticias 7 AM 7 en AM, Radio Sur. 7 AM lo fundamos con Víctor Manuel Ortiz y Carlos Alberto Martín en Radio Sur, una vez que tuvimos un inconveniente con el señor propietario de Radio Preferencial. Entonces nos fuimos, levantamos cobijas y nos fuimos. Allá estuvimos en Radio Sur, pero eso mucho tiempo después. Sí. Sí, entonces fui yo a la emisora preferencial Estéreo y dije, don Alberto, el médico Castro me está ofreciendo momento regional. Tenga la generosidad. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Cómo se hace una noticia? ¿Esto cómo es? Usted me dijo, mire, Alejandro, palabra más, palabras menos. Arranque con que una noticia hay que responder las palabras pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Pero yo le sugeriría, usted está muy joven, yo andaba por los 17 años, que todavía no acepte ese reto, no se deje quemar, vaya despacio, hay talento, no hay afán. Nunca se me olvida, don Alberto, un homenaje de nuestra familia, de nuestra firma, con afecto, cariño, admiración, aprecio, a don Alberto Renza Lescano, que sí conoce la historia
y estamos contando la historia viva de la radio de los últimos 50 años en Pitalito a través de su propia voz. Bueno, le agradezco el recuerdo, y tal vez lo dije, yo no recuerdo, pero si lo hice fue con mucho gusto y aprecio mucho ese detalle, don Alejandro. Le cuento, inicié en Radio Sur para ir redondeando la historia, no redondearla, para comenzar mejor la historia de dónde arrancó el 1 de abril de 1974, es decir, ya un poquito más de 50 años, el 1 de abril. Entonces, ese fue un inicio bonito y un reto que todavía lo mantengo porque estoy en el medio, gracias a Dios. Sí, señor, excelente. ¿Quiénes fueron esos compañeros, esos maestros, esos amigos que lograron incidir en sus inicios en el ejercicio de este bonito oficio y complejo de ser periodista, don Alberto? Todas las cosas tienen un comienzo y para yo llegar a Radio Sur no fue porque yo fuera a decir allá vengo, que me pongan aquí, no, tampoco fue así. A mí me motivó el doctor Jaime Castro Polanía, que por la época era juez de la República en Pitalito, y algún día me oyó haciendo como una perolata, digo yo, en un micrófono, y entonces me dijo, ¿usted es locutor? Y yo le dije, por supuesto, soy locutor. Entonces me invitó a la emisora, dijo, necesitamos un locutor allá, porque el locutor que tenemos se nos fue para Radio Colosal, algo así, y la locutora se nos va para Bogotá. Y yo entré a suceder por un tiempo prudencial a doña Carolina Castro Polanía, hija del doctor Manuel Castro, quien era la que manejaba uno de los mejores espacios que ella tenía en la Radio Sur en la época, 10 a 12 del día y 3 a 6 de la tarde. Entonces, yo tuve ese privilegio. Ya después ya me pusieron más cargas, entonces, pero bueno, las fuimos desempeñando. Excelente. Pero hubo otros, ¿no? Otros compañeros, ¿no? Tal vez usted me preguntaba, otros compañeros de la época en locución, Rafael Parra Buendía, por ejemplo. Fernando Torres, creo que también estaba. Ambos ya fallecidos. Ya fallecidos, y estaba, bueno, Antonio Palomares, no Colmenares, sino Palomares Cabrera, era un señor creo que era de Cundinamarca, una voz extraordinaria que él llegó al Huila traído por el sacerdote Jorge Eduardo Vargas Mesa para la radio Atalaya Agustiniana. Y de ahí él hizo su tránsito por Radio Sur y de ahí luego salió para Garzón y luego se fue y no volví a saber de él. Sí, señor. Y esas personas que tuvieron, entre otras cosas, don Alejandro, mucha paciencia. Yo agradezco eso también, que la gente cuando quiere enseñar se viste de eso, de paciencia, entonces enseñarlo, corregirle, no a criticarlo a uno, sino a corregirlo, a enseñarle, y entonces, y uno también a dejarse enseñar, entonces, porque era como, miraba la vida allí, en ese campo, y entonces fue una escuela bonita. Y hacíamos radio con locución por separado, ¿no? En cabina, la cabina de locución separada de la cabina de control, y siempre mi control fue por esas épocas, fue doña Betulia Silva. Silva Torres, ella fue mi control, y entonces también me tenía paciencia porque pues, hay que saber manejar los tiempos, el reloj, hay que manejar, se manejaba el libreto, ahora no se hace el libreto, se manejaba el libreto para los programas que antes de salir al aire eran revisados por la gerente de la emisora, y decía, esto sí, esto no. Y uno dice que le imponían las cosas, no, era que se guardaba una estética y un respeto por el oyente. Entonces había cosas que no se debían decir. Y siempre nos inculcaron de que la radio es educativa, es formativa, y entonces como tal hay que hacerlo. Entonces trabajamos ese campo y que se lo agradezco a la vida. La mística por el oficio. Don Alberto, ¿cómo era ser periodista en 1980 en Radio Sur de Pitalito?
Bueno, ¿Qué yo había que hacer? empecé, ¿Qué había que yo, hacer? ¿Cómo se conseguían las noticias? yo empecé como con el oficio de reportería, creo que en el año 1977. Con el oficio de reportería me gustó ese campo, por eso me enfilé a ser periodista. Pero ya usted me pregunta en 1980, pues eso no había cambiado mucho. Siempre seguíamos nosotros cargando una grabadora de 2 pilas o 3 pilas, de esas pilas Everready grandotas, un cassette, eh, bueno, y, y gastar zapatos para ir de una parte a otra en busca de la noticia. Había que tener libreta, lápiz para tomar anotaciones y hacer uno todos esos recorridos para regresar a la sala de redacción a desgravar lo que uno había conseguido en testimonios y ponerse a redactar. A mí me tocó redactar mucho tiempo a mano porque no había sino una sola máquina de escribir que la tenía el redactor general y entonces las colaboraciones escribía a mano en papel periódico y así, pero fue una situación muy bonita. Yo creo que ya en 1980 ya tuve yo manejo del noticiero, le dieron ¿cómo se llama eso? No la coordinación, la responsabilidad de redactarlo y emitirlo con la voz ya en esa época de don Rafael Chaus Carvajal, que estaba recién llegado del Caquetá. Excelente. Rafael Chaus Carvajal leía muy bien noticias. Luego recordamos sus programas de fin de año. Hernando Jiménez Cardona, ¿recuerda Bailando con la Escoba en Radio Sur por la mañana? Bailando con la escoba, sí, programa de salsa y bueno, habían unas otras personas, Hernando Jiménez, bueno, no, Eduardo López, que creo Eduardo que López falleció Torres. también. Sí, Sí. señor. Sí, entre otros compañeros. Don Alberto. También fuimos compañeros de cabina sí, con una señora que acaba de fallecer, eh, a ver si me acuerdo de apellido Tello, la esposa de don Costaín Polanía, la señora, bueno, me escapa el nombre, con ella fue locutora también, posteriormente se casó con el señor Polanía y entonces, bueno, ya se fue de la radio. Son cosas bonitas que uno vivió por la época. Además, porque el espacio, la radio, pues no era única, porque había más emisoras, pero había también como una distinción muy especial en quienes trabajábamos en esos medios. Recuerdo Sí, cuando señor. usted llegó, que no recuerdo el año, pero sí recuerdo las travesuras que usted llegó a hacer allá a la emisora. Y sí, hoy lo tenemos, gran periodista, gran locutor, gran comentarista. Gracias al Tan, Señor. tan amable, muchas gracias. Y Dios ha sido bueno. Sí, llegamos a Radio Sur. Mi madre fue una de las primeras auxiliares de enfermería de la Clínica María Auxiliadora y yo traía el bichito de la radio desde muy niño en Bogotá. Y de pronto doña Fanny Polanía de Castro un día nos permitió ingresar a la emisora con la venia de don Medardo Castro León. Pero como yo era de travesuras, dijo usted, pues yo ya había ingresado en la emisora 9 de la noche en los turnos de Fernando Torres Rubiano y la locución de Rafael Parra Buendía, por allá en el 85, 86. Y cuando Medardo Castro estaba autorizado para empezarme a enseñar en la madrugada, en amanecer en el campo, ya yo sabía manejar el máster. Y así fue la incursión para terminar siendo un locutor control de Radio Sur, contratado con medio salario mínimo en 1987, siendo estudiante del Colegio Nacional de Pitalito. No, una época hermosísima con unos compañeros excepcionales, gente que uno tiene que honrar porque le ayudaron en su estructuración y formación en los comienzos. Don Alberto, ¿cómo fue el tránsito suyo y el convertirse en corresponsal del Diario del Huila? Porque usted, como tenía la facilidad, la experticia de escribir noticias, usted fue, entiendo yo, de los primeros, si no el primero, de los corresponsales en la zona sur del departamento para el Diario del Huila. Pues, a ver, en nómina, porque yo entré al diario El Huila en nómina, eh, eh,
pues haciendo, es decir, se presentaron coyunturas muy especiales y entonces me nombraron en el diario del Huila y me pagaban, de Neiva me enviaban, pues ya cada 3 meses me enviaban el pago, pero me pagaban. Y, y era en metal que pagaban. Ahora, mucho después ya siguieron pagándole a uno con papeles, es decir, le daban periódicos para que uno vendiera, entonces ya desmejoraron la situación. Pero sí, cubriendo algunas noticias, sobre todo de orden público que sucedía, que eso no ha cambiado nada, eso se sigue viviendo. Creo que antes con mayor intensidad, hoy está más calmado el tema. Empecé trabajando con notas judiciales hasta que me aburrí, entonces resolví ya incursionar en otros ámbitos del periodismo, porque los hay muy buenos. Sí, señor. Y tenga la generosidad, usted es de las pocas personas a las que uno le puede preguntar lo siguiente: ¿cómo fue ese proceso para la adquisición de licencia de locutor ante el Ministerio de Comunicaciones y tarjeta profesional de periodista ante el Ministerio de Educación Nacional? Bueno, eso es pues era una exigencia que tenía el ministerio. Una vez a mí me callaron un mes en la emisora, no pude volver a hablar porque hubo una visita del ministerio y entonces se encontraron que todo el personal no tenía licencia. Entonces la emisora transmitió en cadena, era de Todelar, la cadena de Todelar, en cadena noticieros y todas esas cosas, y ni siquiera los noticieros locales podían hacer porque los quienes lo leían no tenían licencia. Yo fui, me presenté al ministerio y logré clasificar, se llamará eso, aprobé los exámenes, 2 exámenes que nos hicieron, uno escrito y otro oral, y bueno, obtuve la licencia número 1405, que había que reseñarla en cada hora que uno entrara a los programas, había que anunciar el número, era una obligación. Y la tarjeta de periodista, pues cumpliendo también un proceso. Primero hubo que acreditar un tiempo suficiente ejerciendo el oficio y certificado. No me lo certificó, en Pitalito no me lo certificaron a quienes yo le había servido en el diario El Huila. Y era corresponsal por la época también de Radio Neiva, y entonces Pedro Supelano, bueno, toda esta gente. Pertenecía yo al círculo de periodistas del Huila y el círculo también me dio la acreditación y así. Un poquito más difícil obtener la tarjeta de periodista, pero la obtuve, gracias a Dios, la 4551 del Ministerio de Educación Nacional. Me la firmó el entonces ministro, un vallecaucano, a ver si me acuerdo el nombre, bueno, ministro de Educación. Sí, señor. ¿Por qué razones el médico Manuel Castro Tovar no le certificó su experiencia aquí en el ejercicio profesional? Temas políticos, usted ha sido liberal, usted no fue nunca de corazón azul, sino más o menos rojo, ¿no? No, más o menos. Soy liberal, no me da vergüenza decirlo, no me avergüenza mi partido. Y no, yo no tuve ningún problema con el médico Manuel en la emisora. Inclusive una vez tuve la valentía de decirle que yo no votaba por su hijo, que fue candidato a la asamblea, porque era conservador, y yo soy liberal, yo no voto. Y a mí me aseguraban ese día que hasta ese día trabajaba. Mentiras, yo seguí, a mí no me dijeron nada más, yo seguí trabajando, sobre todo que adquirí con el médico y con esa familia un gran respeto, porque tuve la valentía de decirles quién era y no decir mentiras, porque yo hubiera podido decir, sí, lo voy a ayudar y no votar, entonces pues, ahí sí hubiera sido grave. Nunca le generó su liberalismo ningún enfrentamiento con el médico Manuel y con don Héctor y la familia Jamás. Castro, que han sido y son y serán conservadores siempre. Jamás, vea, yo tengo una gran amistad con el médico, pues por supuesto hasta que él estuvo aquí en este plano terrenal. Con don Roberto, grandes amigos, con el médico Fernando, pues igual hablamos, charlamos. Acuérdese que Fernando fue director, luego de que falleció el doctor Manuel Castro, fue director del noticiero. Yo estuve trabajando con él y no tuve ningún problema.
luego don Roberto dirigiendo la emisora desde los Estados Unidos y bueno, y jamás tuve problemas, nunca me vetaron a mí ellos, Fernando ni don Roberto, una noticia que yo contara, jamás. Porque uno tiene que manejar unas directrices, todo medio tiene un pensamiento y uno tiene que respetar eso. Si yo me comprometo, pues tengo que estar ahí respetando esas directrices. Y eso está en todas partes. El diario Huila manejaba su conservatismo. Había una división del Partido Conservador, una de esas facciones, la emisora acá, otra facción del Partido Conservador, y bueno, descubrían sus noticias, pero uno también con sus amigos, Carlos Alberto Martín, que fue alcalde, y pues ahí colaboramos algo, por lo menos pasando las noticias de su campaña y de su gestión como alcalde. Benjamín Vinasco como alcalde liberal, y bueno, todas esas cosas, yo no tuve ningún problema, porque no soy sectario. Tengo mi ideología política porque es una ideología, pero es para mí, no es para yo hacer proselitismo con eso. Sí, señor. Correcto. Muy bien, don Alberto. Don Alberto, ¿qué concepto le merece esa riña? Coloquémosle ese nombre. Perdóneme la audiencia, que está hoy en redes sociales entre unos periodistas de La Poderosa, el alcalde que hizo señalamientos en varias ocasiones el año pasado en contra de la emisora. Nosotros le preguntamos al alcalde, cuando era precandidato, que si era el candidato de La Poderosa del Huila, porque entendemos que para ser alcalde de Pitalito hay que hablar con el señor Rodríguez en Cali y cuadrar con él no sé qué cosas. Ellos tienen una serie de inconvenientes. ¿Qué lectura le da usted a esa situación? No, pues es que eso eso sí es una cuestión política o comercial. Yo me atrevo a pensar que más que política es comercial. Pues es lo que le comentan a uno, yo no estoy muy enterado de qué sucede. Lo cierto es que el actual alcalde, y por primera vez un alcalde no se ha dejado intimidar, ha tomado su posición, se ha sentado en su nicho y ha dicho, no cedo a las presiones o pretensiones de la emisora, y eso es lo que está sucediendo. Pues hoy dicen que hay censura, que no se trata, eso no es. La emisora dice lo que le provoca y dice lo que quiera. No creo que el alcalde esté censurando a nadie. Y así con todos, aquí en Pitalito, dicen que la gente comenta que hablan bien del alcalde los que reciben dádivas. Hasta donde yo sé, no hay plan de medios, no hay nada de eso. Entonces, aquí, es decir, ese tema, esa pelea ahí con la Poderosa es eso, es de tipo comercial. Como no han soltado, me imagino, ningún contrato, pues entonces esa es ¿cómo fue que dijo usted? ¿La riña? Sí, señor. La roncha, ¿sí? Una animadversión. Sí. Un par de periodistas. Sí. Y uno en este oficio, don Alejandro, usted sabe que usted lleva mucho tiempo también en esto, uno debe tener su criterio y así tenga una pauta. A mí me dan una pauta, yo la acepto y vendo un servicio, no vendo noticias. Eso lo tengo claro desde que estaba chiquito. Yo vendo servicios. A mí me contrata don Alejandro Castro, necesito promocionar mi canal en su página. Yo tengo una página, con mucho gusto firmamos un contrato y le vendo un servicio. Pero eso no me limita a que yo me tengo que ponerme a rezarle a usted o a hacerle oraciones. No, eso es diferente. Le vendí un servicio y eso lo hago en los medios en los que he trabajado. Sí, don Alberto, yo no puedo dejar de conversar con usted sin admirar también y felicitarlo por lo que ha logrado su hija. Decía Rafael Parra Buendía en el programa Tiempos Viejos a las 8 de la noche en Radio Sur. Hijo de tigre sale pintado, hijo de chucho rabipelao. Su niña, una periodista, una comunicadora social, especialista con maestría, que trascendió. Hoy es orgullo huilense.
la señorita Adriana Renza, ¿de acuerdo? Así es, gracias a la vida, gracias a ella que se enfocó en un oficio que la fuimos metiendo, siendo muy niñita, la llevaba tal vez en el caminador, en el coche, la llevaba a la emisora y bueno, ella se ve apasionando por eso, pero tuvo una gran maestra para ella, que ella ayudó a hacer un programa en radio preferencial para niños y esa maestra se llamó Sandra Gaspar. Y bueno, cuando ella terminó ya estudió, hizo su bachillerato y se fue a estudiar, escogió esa profesión, la de comunicadora social y periodista, y hoy, pues como usted dice, tiene maestría, está haciendo un doctorado y trabaja en una muy buena empresa también, gracias al Señor. Pero aquí entre nos, déjeme confesarle, usted yo creo que está de acuerdo, pero usted y yo no queríamos que nuestras hijas se metieran en este tema, ¿no es cierto? ¿O sí? No, en el caso de Adriana sí, porque es decir, por eso la quise, la llevaba para mostrarle cómo era el tema. Ella estuvo presente, por ejemplo, el día que mataron a Pablo Escobar, ella estaba en la emisora Radio Sur ayudándome. Y ese día como a las 3 de la tarde, o no recuerdo, bueno, eso fue después del mediodía, que salió la noticia. Nosotros ya estábamos en cadena con RCN y entonces estamos ahí, anunciamos el tema y nos encadenamos, que duramos 3 días encadenados con toda la noticia mundial que hubo. Y ella, es decir, yo sí la apoyé en eso. Yo tuve un periódico que se llamó Antena del Sur y ella me escribía las notas sociales. Guardamos todavía los archivos y ella aparece, y bueno, esa cosa. Y lo que sí yo no estuve de acuerdo con ella era que se apasionara por la locución y que entonces en lugar de estudiar se fuera para la emisora. En eso sí no estuve de acuerdo, eso sí yo fui enfático, le dije, estudie y cuando ya termine su carrera tiene tiempo para buscar esos medios, y eso fue lo que hizo. Qué bueno. Qué bueno. Don Alberto, y hoy, aparte de hacer radio por pasión, usted, entiendo yo, estaba trabajando por allá en el 2006-2007 en RCN Radio en Bogotá, en noticias, en la emisora básica, y me empezó a llegar información desde Pitalito, la región, revista La Región, el primer medio digital, un blog. Usted fue bueno, el iniciador. No fue el primer. No. Hay que precisarle también porque a cada santo su vela, ¿no? El primer blog que hubo aquí en Pitalito, que era de noticias culturales, más bien lo hizo don Jorge Chaparro. Y él fue la inspiración para hacer mi blog. Un día tomando tinto en el Hotel Calamó, le pregunté, bueno, ¿y eso cómo es? Y entonces, pues ahí me la puso complicada, pero me puse a investigar en internet, que la única parte que teníamos internet nosotros era en la sala de redacción de la emisora. Y allá me gasté mis noches ideando la página hasta que la construí, porque, es decir, con todo orgullo lo digo, la hice yo, y cacharreando ahí, la inauguré el 9 de febrero del año 2007. Cumplió 18 años la página. Pero el inspirador fue don Jorge Chaparro, de esa página. ¿Cómo me la alegra? revista laregion.com. Correcto, sí, nos llegaba información a Bogotá desde Pitalito a través suyo. Don Alberto, sugerencias, recomendaciones, ¿usted le daría a la gente hoy que se enamora de la radio, del periodismo? ¿Qué sugerencias? ¿Qué consejos? No, pues el consejo es que si están en la radio, pues hacerlo con mucha responsabilidad. La radio ha cambiado bastante, va al ritmo de las tecnologías. Entonces, entrar en el mundo primero de la tecnología. Muchos dicen que la radio se acaba, la radio en el espectro electromagnético, ¿es que llama? Que se acaba, eso no tampoco tiene que ver. Lo que pasa es que la radio sí tiene que ajustarse a los modelos modernos. Ya esas transmisores de tubo ya no existen,
Ya hoy están hablando de los transmisores en estado sólido, la radio digitalizada. Entonces usted ve, don Alejandro, y cualquiera que nos esté viendo a esta hora, que las emisoras están en Internet, las grandes cadenas están en la Internet y ahora también en televisión. Muchas están también a través de estos medios, en Facebook, en TikTok, están ya emitiendo espacios. Hay que cumplir con unos requisitos para poder acceder a eso, pero para allá vamos. Pero la radio como radio, eso sigue. Ahora, el consejo es que este oficio lo debe uno querer, no entrar a esta labor por necesidad, porque entonces no se hace bien. Esto le debe uno gustar. Y respetar a la audiencia. Hemos caído también en una terrible oleada de maltrato del lenguaje y bueno, todas estas cosas. Y se cree que estamos entre solo muchachos, ¿no? Todavía hay adultos como usted y como yo que nos gusta sintonizar o escuchar buena radio. Entonces necesitamos eso, ¿no? Que no caigamos en esos vacíos tan terribles y que eso sí llevaría al caos a la radio. Pero observemos, por ejemplo, las radios en las cadenas tienen sus programas separados, ¿no? Bien separados, donde hay espacios para determinadas franjas, pero con grandes profesionales que saben hacer eso. Entonces, eso, capacitarse y manejarlo con ganas, con gusto. Don Alberto Renza Lescano, un abrazo fuerte, Dios le guarde y le bendiga y le dé muchos más días para que madrugue a la radio y nos mantenga informados en su periódico digital. Muchas gracias, don Alejandro, por esta invitación. Debo compartirles que no me lo preguntó, pero me enorgullece haberlo recibido. Es el premio a la vida y obra de un periodista que me ha dado la Asamblea del Departamento del Huila. Muy pocos saben, quiero aprovechar el canal. Congratulaciones, para hacerme el auto-homenaje y entonces compartirlo, porque este es es un logro que se hace a través de la vida. Fueron 50 años luchando. Para contarle que no solamente pasé por Radio Sur, mucha gente pensará que solamente estuve ahí, ¿no? Yo estuve en otras radios, en Florencia estuve también unos pocos meses, pero estuve en Ondas de los de Guasa, estuve en Neiva también, con Radio Neiva, cuando se llamaba Radio Neiva, y sí, trabajé en periódicos como el diario El Tiempo. Trabajé 8 años como corresponsal de Pitalito para el diario El Tiempo, igual tiempo en la cadena Caracol, en el noticiero, bueno, es decir, yo transmitía noticias para toda la franja de las 24 horas, porque había noticias que hacer. Y eso lo quiero compartir porque mucha gente, pues, seguramente no recuerda, no lo sabe, mucha gente nueva, pues hay que contarlo, ya que me invitó usted aquí, aprovecho, claro. abuso de su tiempo para compartirlo y con las ganas de seguir adelante, con las ganas de seguir trabajando. Mucha gente acude, me busca para que, me dice que les enseñe. Bueno, yo no enseño porque no soy pedagogo, no soy maestro, pero sí me atrevo a dar consejos, ¿no? Y porque este es un camino que hemos tallado y que para estar nosotros aquí donde estamos, hubo quien nos diera la oportunidad, hubo quien nos marcara el camino, de lo cual estoy yo muy agradecido. Esto no es que hay mucha gente, conozco mucha gente que dan la impresión de que llegaron siéndolo. No, eso no es así. Siempre hubo alguien quien nos abriera una ventanita para estar en los medios, ya sea en la radio, en los canales de televisión, bueno, en lo que sea. Hubo alguien quien nos diera la mano, como a un niño bebé, darle la mano para que camine. Eso a mí, por ejemplo, me sucedió y detrás de mí hubo muchas personas que las tengo presentes, que les dimos la oportunidad y me alegra porque superaron los miedos, superaron las expectativas y también me superaron a mí y eso me alegra. Don Alejandro, muchas gracias. Don Alberto, usted muy amable, ¿no? Con decoraciones muchas. Yo recuerdo que desde el Congreso de la República en adelante, el gran caballero que se consiguió a través de el senador Rodrigo Villalba Mosquera.
para don Alberto Rencia Liscano. Esa fue una de las que nosotros logramos evidenciar. Y la más reciente entonces la otorgó la Asamblea Departamental del Huila, pero muchas otras a lo largo de su trayectoria periodística. Pues sí, he recibido reconocimientos de... Lo que más me agrada a mí es haber recibido reconocimientos de las juntas de acción comunal de las comunidades, porque ellas se sienten representadas. Eso para uno eso es un orgullo, porque es decir, uno está con ellos, de la defensa civil, de las juntas de deportes, de la organización de la feria artesanal en Pitalito. Yo cubrí muchísimos años la feria y pues también le dan a uno reconocimientos. La última que me la entregó Clarita Treviño, la directora de la Cámara de Comercio aquí en la ciudad de Pitalito, junto a un gran amigo, también ya veterano como yo, don Fener Cleves, en la culminación de una feria artesanal. Eso pues lo llena uno de motivaciones. Dice, bueno, entonces yo cómo voy a colgar el lapicero o guardar la grabadora, ¿no? Hay que seguir con esto. Ahora tenemos el medio, la computadora y bueno, ahora es más fácil hacer periodismo, tener un acceso a internet y una computadora. Ya se hace la reportería desde el escritorio. Anteriormente nos tocaba hacer la reportería caminando las calles y las veredas. Sí. Muchas gracias, don Alejandro. Doña Marta, tenemos un comentario. Sí, perfecto. Gracias a Carmen Lilia Torres Rivera, dice excelente entrevista, felicitaciones. Miguel Antonio Parra, a quienes en tiempo real nos siguen, muchas gracias, muy amables. A quien comenta, por favor, se lo agradezco mucho. Esta entrevista, amables televidentes y don Alberto, irá también en nuestro canal de YouTube de Castro Guerrero Producciones. Un abrazo, bendiciones, don Alberto, muy amable, cuídese mucho, saludos en casa, por favor. Muy amable, igualmente, don Alejandro, para usted y todo su equipo de trabajo allá, doña Marta, que no sale en la cámara, pero que está ahí marcándole a usted el tiempo, diciéndole, bueno, ya, no más, esto también cuesta, ¿no? Y manejando la parte técnica. Muchas gracias, doña Marta. Doña Marta, en la parte técnica, muy amable. Un abrazo, bendiciones, con permiso.